Bien, primero, buenas noches a todos los que están presentes. Conmigo van a ver la unidad 17 y la 18. Bien, hoy vamos a tratar de ver desalojos, interdictos, acciones posesorias y voy a ver si puedo llegar a usucapión. Depende del tiempo. Creo que tenemos aproximadamente un máximo de 90 minutos, ¿no, Alan? Perfecto. Vamos a tratar tampoco de generar mucho más tiempo para no generar cansancio. Ustedes van a tener conmigo, yo no voy a entregar material, como hice la primera vez, voy a dar todas las clases vía Zoom, hoy viernes, lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Bien? Creo que con eso vamos a alcanzar, si me sobra bienvenido sea, si no, llegaremos bien. La idea es comenzar primero con el primer punto, que es el desalojo, ¿bien? Es un tema que es muy preguntado en el examen, que le gusta mucho al doctor Constantino. En primer lugar, la semana que viene ya van a tener una definición de cómo vamos a tomar el examen. Ya lo hemos hablado hace 2 o 3 días. No le voy a adelantar nada porque eso lo tiene que definir el titular, pero está casi ya definido cómo va a ser la metodología. Por supuesto que no va a ser presencial porque estamos en época de cuarentena, así que nos vamos a tener a esta metodología con unas ciertas particularidades que van a ser bien indicadas en la semana que viene. Una vez que terminemos, van a tener una prueba para saber bien cómo va a ser la metodología del examen. Ya estamos definiéndolo el fin de semana con ciertas formas de preguntas. Empezando con lo que es desalojo, les voy a dar un concepto del mismo y vamos a empezar a desglosar cuál es el objeto, los legitimados activos, pasivos, etcétera, cómo es el tipo de proceso. Comenzando por el concepto de desalojo, es aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a ¿qué? A recuperar el uso y goce de un bien inmueble. ¿Bien? Estamos hablando siempre de bienes inmuebles. Que se encuentra ocupado por ¿quién? Carece de título, ¿bien? Sea por no tener una obligación exigible a restituirlo, o por ser un simple intruso. Bien, aquí empiezan a jugar dos cuestiones en un desalojo. Cuando, ejemplo, hay un vencimiento de contrato o incumplimiento de la locación, o es un mero intruso. Bien, aquí empiezan a jugar dos tipos de situaciones. A ver, para que ustedes entiendan el tema de desalojo, la pretensión de desalojo implica la invocación por parte del actor, ¿bien? El que pretende la devolución del bien inmueble, de la restitución del bien, ¿bien? Ahora, aquí es lo que empieza a determinarse que esto es una acción personal, ¿bien? Lo que pretende es la entrega del bien, no empieza a jugar la titularidad del bien, porque muchas veces cuando uno da inicio a un desalojo, el cuestionamiento que hace muchas veces el demandado, el que es legitimado pasivo, cuestiona de que no es el titular del bien. Y aquí no se analiza la acción real, sino que es una acción personal. ¿Bien? En conclusión, el objeto del desalojo es la restitución de la tenencia del bien inmueble. ¿Bien? Obligación de restituir el bien inmueble exigible. ¿Bien? Aquí empiezan a jugar cuestiones litigiosas. ¿Cuál es? Si hay una existencia de un contrato y cómo estamos con ese contrato. Si el contrato está vencido y si hay un incumplimiento o no del contrato. Y lo otro es cuando hablamos del precario tenedor o el intruso. ¿Bien? Que ahí no existe un contrato, sino que hay un intruso en el cual se apropió de ese bien a los efectos de habitarlo, pero no es el verdadero poseedor. Ahora,
el 676 determina, y se lo voy a leer, lo siguiente. El artículo 676 dice, la acción de desalojo, me están preguntando acá, de precario tenedor es lo mismo que intruso. No, son dos cuestiones distintas, ¿bien? El intruso es el que en forma violenta o arbitraria se mete o se ingresa en una propiedad inmueble a los efectos de habitarlo, ¿bien? El precario tenedor es el que se cree con derecho que no tiene derecho a esa propiedad, ¿bien? Son dos cuestiones que a veces se pueden confundir, pero son totalmente distintas. El 676, cuando habla de clase de juicio, dice, la acción de desalojo de inmuebles urbanos o rurales se sustanciará, y ahí es lo importante, miren, el proceso establecido por este código que es el juicio sumario, ¿bien? O sea, ¿qué tipo de proceso es el que se aplica en este tipo de acción de desalojo? Proceso sumario, ¿bien? Se podrá dirigir la acción contra el locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso o cualquier otro ocupante cuya obligación es restituir el mueble que es exigible. ¿Bien? Entonces, aquí empieza a jugar los legitimados activos y pasivos. ¿Bien? Bien, primero, el legitimado activo, ¿quién es? El que tiene libre disposición del bien objeto de aquello. Le doy ejemplo. Legitimado activo. El propietario es un legitimado activo. El condómino es un legitimado activo. Bien, los herederos, una vez que fue dictada la declaratoria de herederos, son legitimados activos. Aquí en tema de los herederos empieza a jugar una cuestión que o lo pueden pedir la totalidad de los herederos, o lo que sucede muchas veces en las sucesiones es que los herederos piden una autorización para administrar el bien. ¿Bien? Entonces, se le da esa voluntad de administración a un solo de los herederos para que haga la gestión, ya sea de locación, ¿bien? O, en el caso de este, de pedir la entrega del bien iniciando la acción de desalojo. ¿Bien? Normalmente, ¿por qué hablo de que se pide en un sucesorio la autorización para administrar? Porque es mucho más sencillo que intervenga uno de los herederos con facultades de administrar, porque la gestión es mucho más sencilla. Si no, imagínense que cada una de las intervenciones que tenga que realizar en el proceso, y existen, por ejemplo, 6 herederos, tiene que requerir de la firma de esos 6 herederos, y no es lo mismo que ya existe uno de los herederos con facultades de administrar en el cual se puede ocupar de toda la gestión y del trámite de ese proceso de desalojo. ¿Bien? Esa acción judicial que es a los efectos de lograr el desalojo. Luego, a ver, lo que también, cuando hay un subarrendamiento, empieza a jugar del locatario con el sublocatario, ¿bien? Con el tema de la legitimación activa y pasiva. El usufructuario, el administrador de la sucesión, que es lo que yo justamente le hablaba recién, porque en la sucesión o van todos los herederos, o el administrador de la sucesión. Y algo también que le puede preguntar el doctor Constantino, que es el consorcio de copropietarios, que también son legitimados activos para pedir el desalojo en el caso de que suceda cuando haya un bien que pertenezca justamente a la administración del consorcio. Bien, ahora, vamos a los legitimados pasivos. O sea, ¿cuándo son legitimados pasivos? Cuando al que yo estoy instando la acción de desalojo, donde pretendo el reintegro de ese bien, carezca de todo título de ocupación. ¿Quiénes son? Básicamente el locatario, en primer lugar, el sublocatario, como le explicaba hoy, el tenedor precario o simple tenedor, que justamente hoy me preguntaban el tenedor precario, o sea, detenta la cosa, el tenedor precario detenta la cosa, pero reconoce la propiedad en otro, ¿bien? Ahí está la diferencia. Yo reconozco pero detento esa cosa. Y después está el intruso, ¿bien? El intruso es el que, a diferencia del tenedor, obtuvo la tenencia a raíz de un acto unilateral. ¿Qué significa? Me fui una vez que vi que estaba esa propiedad vacía, o sea, de noche, entro, ingreso a la propiedad,
y me arrogo la facultad de poder vivir en ese lugar. Ese es el intruso. ¿Bien? Después, ahí es lo que básicamente serían la diferenciación entre legitimado activo y legitimado pasivo. Ahora, volviendo al procedimiento. A mí el programa me habla de qué tipo de procedimiento es sumario. ¿Bien? Lo que ustedes han estudiado en las clases anteriores, cuál es el proceso sumario. ¿Bien? ¿Cuál es el juez competente que le corresponde intervenir en un tipo de proceso como este? Aquí se aplica lo que prevé el artículo 5, inciso 3 del Código Procesal Civil y Comercial. Se los leo. Dice, en el juicio de desalojo, hacer una pretensión de carácter personal, ahí está el tema, personal, a diferencia de real, se aplica el artículo 5, inciso 3. ¿Bien? Entonces, resulta competente el lugar donde se encuentra el cumplimiento de las obligaciones emergente del contrato de locación y, en su defecto, el lugar de situación del inmueble. ¿Qué quiere decir con esto? Si existe un contrato de locación, la instancia judicial pretendida en un desalojo va a ser justamente del donde se realizó el contrato. Ahora, básicamente existen dos cuestiones. Primero, el desalojo no entra dentro de la mediación judicial, prejudicial obligatoria. Bien, que lo habrán visto a grandes rasgos al comienzo del análisis, digamos, de las primeras unidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desalojo es uno de los procesos que no es obligatorio, sino que es optativo para la mediación prejudicial obligatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el que va a instar la acción judicial o va directamente a iniciar la acción de desalojo o lo que va a optar en ir a mediación prejudicial obligatoria. Lo he visto muy poco, pero lo he visto. ¿Por qué van a la mediación prejudicial obligatoria? Porque a lo mejor consideran que pueden lograr un acuerdo antes de que sea judicializado. ¿Bien? Pero el 90% de las acciones de desalojo directamente son iniciadas las acciones judiciales. Eso por un lado. Ahora, también ustedes van a ver que si estamos hablando de que existe un contrato de locación, donde hay un incumplimiento porque hay una cuota atrasada, o, al contrario, hay un vencimiento de ese contrato, muchas veces en ese contrato de locación se pacta la competencia ante un tribunal arbitral, que muchas veces es el tribunal arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Lo van a encontrar más de una vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que inevitablemente ese conflicto va a tramitar en el tribunal arbitral. La única particularidad que tiene es que se va a iniciar el tribunal arbitral lo único que va a realizar es intimar a las partes y resolver en consecuencia, y si hace lugar a la acción de desalojo, la va a intimar a la parte que proceda al desalojo y hasta ahí llega, porque la diferencia que tiene el tribunal arbitral con la justicia, con el juez, es que el tribunal arbitral carece de imperium, de coerción. ¿Bien? O sea, llegó hasta ahí, pero sirve como título esa resolución del tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque una vez dictada la resolución en ese tribunal arbitral, lo que va a tener que hacer el abogado de la parte que pretende el reintegro de esa propiedad es, con ese título, es el título de la resolución, es iniciar la acción judicial en la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mucho más sencillo, porque al haber tramitado en un tribunal, ya al ser un título totalmente ejecutivo, lo único que tiene que hacer el juez es recibir ese título y acto seguido ordenar un mandamiento de lanzamiento. O sea que no va a tramitar como un proceso sumario, sino lo que va a hacer es recibir el título, corroborar que efectivamente ese título es válido, ¿bien? Que se cumplió con las pautas, y lo que va a decir el juez es ordenar un mandamiento de lanzamiento, disponer un plazo
para que proceda a desocupar el bien bajo percibimiento de realizarlo por la fuerza. ¿Bien? Entonces, básicamente sería eso. Siguiendo con el tema de los requisitos de la demanda, ¿bien? Primero, antes de los requisitos de la demanda, quiero explicar un poco lo que es el fuero de atracción, porque hay una particularidad. Existe fuero de atracción, por ejemplo, cuando existe una sucesión. O sea, como ustedes verán, el artículo 2336 del Código Civil y Comercial indica que habla del fuero de atracción. ¿Qué significa esto? Que todos los procesos iniciados en contra del causante fallecido, bien, causante, que es el fallecido en la sucesión, deberán ser atraídos por esa sucesión. Por ende, el desalojo en el cual se inicia una acción de desalojo en contra del causante, dice el artículo 2336 que va a ir dirigido contra el causante, por ende, va a tramitar ante el juzgado donde se encuentra iniciada la sucesión. O, si existe un solo heredero declarado, va a ir en contra del heredero, ¿bien? Y ahí es donde se modifica esa diferencia, porque al existir un solo heredero, no va en contra del causante, sino que va en contra del heredero, porque se entiende de que ya el bien fue transmitido a partir de la muerte del causante a favor del heredero. ¿Bien? También empieza a jugar en los procesos concursales y falenciales. ¿Bien? En el tema esto de los desalojos. El proceso concursal, en el artículo 21, originariamente en la 22.522, hablaba como principio general que, digamos, era el principio general que todo tramitaba en el proceso donde estaba tramitando el concursal. Con las modificaciones, hay más excepciones que principios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al ser un proceso de conocimiento, ese proceso de desalojo no va a ser absorbido en el concurso, por más que exista un concurso donde el demandado sea el concursado. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con esto? Que el proceso va a tramitar en el juzgado que corresponda, donde resultó sorteado, donde tramitaba, y una vez dictada la sentencia, me sirve como título para yo hacerlo valer en el concurso para proceder al desalojo del concursado. Hay una particularidad que dice el 21, salvo que el que pretenda ese proceso desista del proceso de conocimiento en trámite e inicie un incidente. El incidente no es un incidente de verificación, que es un incidente de pretensión de entrega del bien. Normalmente lo que yo observo es, es preferible que tramita en el juzgado originario y una vez dictada la sentencia puede hacerlo valer en el concurso para que automáticamente le procedan a la entrega de bien, al reintegro del bien inmueble. Cuando hablamos en desalojo de los requisitos de la demanda, básicamente son los mismos requisitos previstos para cualquier tipo de demanda previsto en el 330. ¿Bien? O sea, que no hay una modificación en este tipo de proceso de desalojo. Ahora, existe una cuestión, que es la notificación. Yo cuando inicio una demanda, y aquí empieza a jugar lo que está sucediendo con el COVID-19. Miren esta cuestión. Ustedes saben que inicia una demanda, el traslado de la misma va al domicilio real. ¿Bien? O al domicilio donde figura acordado por la parte o pactado por la parte en el contrato. ¿Bien? Para darle traslado al demandado y hacer valer que haga valer su derecho. Ahora, ¿qué sucede hoy con la cuarentena en este momento? Que no sabemos cuándo puede finalizar y cuándo puede suceder, digamos, que se levante, digamos, las restricciones
para actuar en la justicia a los abogados. Entonces, hoy, con el COVID-19, sucede lo siguiente. Lo que se mantiene todavía como prioridad para que la notificación se realice a través de un oficial notificador, es justamente esto de dar traslado de la demanda al domicilio real. Bien, eso por un lado. Ahora, miren las particularidades que han surgido en el cual hay abogados que han optado por una cuestión de excepción que dice, bueno, fenómeno, pero como yo sé que no está funcionando la oficina de notificaciones, porque uno manda las cédulas y no las diligencias con prontitud, y posiblemente estamos hablando de un desalojo, que ahora vamos a ver qué sucede con el desalojo. Bien, al final vamos a ver qué sucede con el desalojo, justamente con la cuestión del proceso de cuarentena que estamos viviendo. En principio, yo puedo seguir notificando domicilio real, pero hay una particularidad que se está utilizando mucho, que lo puedo hacer a través de notificación por carta o documento. ¿Bien? Autorizado por el juez. Y la particularidad que nosotros estamos utilizando y que lo estamos aplicando muchos jueces, es que en esa carta o documento que se lo está notificando al demandado, se le hace indicar un link. ¿Bien? ¿Por qué? En el sistema Augusta nosotros, cuando tenemos digitalizado la demanda, digitalizado por ende el proveído de ese traslado de la demanda de desalojo, en la carta documento en el cual lo va a realizar a través de esa metodología de notificación, le hacemos saber nosotros en un proveído, me están preguntando qué sistema es el que dijo, Augusta. El sistema Augusta, a ver, tal vez ustedes, algunos leen novedoso, pero nosotros dentro de la justicia tenemos un sistema que se llama Augusta. Es el sistema que funciona a los efectos de donde tramita todo el expediente digital, que es lo que surge a través de la última acordada que empezó a funcionar ahora en los primeros días de abril. En la carta documento, como le repito, se tiene que dejar indicado cuál es el link, porque el demandado, con ese link, ingresando a una computadora, va a tener acceso a la documentación, la demanda y el proveído de ese traslado de la demanda. ¿Bien? Eso, yo ya lo empecé a aplicar y hay unos cuantos jueces que también lo empezaron a aplicar. Todo en base a la emergencia que estamos viviendo en este momento. ¿Bien? Eso por un lado. Ahora, al final de todo, cuando veamos el desalojo, le voy a explicar qué sucede en este momento con los desalojos. ¿Bien? Me está preguntando Antonella, ¿a la documentación? Ah, bien. Es a la documentación, digamos, cuando uno da traslado de la demanda, da traslado con la documentación del escrito de demanda y con la transcripción del proveído de donde da traslado por tantos días, en este caso, hacer un proceso sumario por 10 días para que haga valer su derecho el demandado. ¿Bien? Hay una pregunta que se les puede hacer, que es, ¿qué pasa con el citado? O sea, vieron que hay un citado en un contrato de locación, siempre hay un fiador o un citado como garante, ¿bien? Pero ese citado como garante, en primer lugar, ese fiador no es parte en el juicio de desalojo. ¿Por qué? Porque el citado garante, más que todo, es a los efectos de reclamar en el caso de que hay deudas, ¿bien? Ya sea deudas de alquileres o deudas por rotura del bien por daños y perjuicios, ¿bien? Por reclamo por daños y perjuicios. O sea, el garante fiador se hace responsable en ese sentido. ¿Por qué? Porque el objeto, ustedes vean por qué no es parte, porque el objeto del desalojo es la rescisión del contrato y no el pago del arrendamiento. ¿Bien? Ahí está la diferenciación. Ahora, el fiador no tiene obligación de restituir el inmueble, no es legitimado pasivo, pero puede pedir ser introducido como una intervención voluntaria conforme lo previsto por el artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial,
que es lo que ustedes habrán estudiado en la primera parte de la clase, de la primera parte de este programa, es lo que se llama tercero adherente simple. ¿Bien? ¿Por qué interviene? Bueno, ya es una cuestión netamente a los efectos, puede ser para defender los intereses del demandado. Pero no es lo comúnmente que sucede cuando se inicia una acción de desalojo donde el 90% de los fiadores no intervienen en ese proceso. Bien. La entrega del bien. La entrega del bien del accionante, comúnmente ¿cómo es el proceso sumario? Tengo que esperar el dictado de la sentencia, una vez que quede firme, se le intima por 10 días de devolución, bajo percibimiento de lanzamiento. ¿Bien? Ahora, existen dos artículos, que es el 676 bis y el 676 ter. Se los voy a leer para que ustedes los entiendan, porque tienen una particularidad. El 676 bis dice, entrega del inmueble al accionante. A ver, vamos por parte. Se inicia la demanda, llego a este es el dictado de sentencia. Estos dos artículos se van a plantear en esta etapa, no al dictado de la sentencia. Porque el dictado de la sentencia, ya con la sentencia firme y consentida, ya estoy en condiciones de ordenar el lanzamiento. En cambio, aquí, en esta etapa, al comienzo, yo estoy en condiciones de solicitar justamente el 676 bis o el ter. Depende de qué tipo de situación se dé. Y van a entender por qué. Miren. En los casos que la acción de desalojo se dirija contra el tenedor precario o intruso, bien, acá no hay un contrato, hay un tenedor precario, el que se cree con derecho, digamos, sabiendo que el otro es el dueño, o el intruso, en el cual entró en forma unilateral. En cualquier estado del juicio, después de trabada la litis, ahí está la particularidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, y la gran mayoría de las veces, los abogados inician la demanda y piden que se aplique esto, el 676. ¿Nosotros qué le decimos? Eso lo vamos a tener presente para una vez trabada la litis. ¿Bien? Y a pedido del actor, o sea, trabada la litis a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el evento invocado fuera verosímil, previa caución real por los eventuales daños y perjuicios que se pudieran irrogar. Vamos por esta parte. Principio. Para yo poder pedir el 676 bis, tengo que cumplir con dos cuestiones. Primero, que lo pida el actor. Segundo, que se trabe la litis. ¿Por qué es esta particularidad? Porque si el demandado contesta y opone alguna cuestión, como decir, opongo la excepción de prescripción adquisitiva, su capión, ahí hay un conflicto. ¿Bien? Entonces el juez, cuando quiera analizar la medida cautelar, posiblemente la va a tener que rechazar, porque hay un conflicto donde hay un conflicto o una cuestión litigiosa que resolver. ¿Bien? Normalmente sucede que el 676 bis es otorgado en forma automática cuando trabada la litis, que es lo que sucede mayormente, no se presenta y se lo declara rebelde. Al declarárselo rebelde, ya perdió el derecho para ofrecer prueba, contestar la demanda, etcétera, etcétera. Ahí automáticamente el juez, a pedido de parte, reiterado, otorga esa medida cautelar. Es una entrega anticipada del bien al dictado de la sentencia a futuro. ¿Bien? Y dice, previa caución real. Bien, ¿cómo es el tema? La caución real es lo siguiente, ¿para qué? A los efectos de garantizar por futuros o eventuales daños, porque ¿qué sucede si al momento de la sentencia no tenía el actor derecho a ese desalojo? Entonces, esa caución real me va a garantizar por eventuales daños. ¿Cómo toma el juez esa caución real? Toma estimadamente lo que debería haber sido un valor del bien inmueble en alquiler, sumado, multiplicado por 6 meses, más o menos, entre 6 y 8 meses. Hace esa cuenta y le dice, bueno, yo te ordeno ese lanzamiento anticipado, pero previa caución real. ¿Cómo lo garantizo? Con ese depósito de dinero, o lo garantizo con otro bien. ¿Bien? O sea, cautelo
con otro bien inmueble a los efectos de poder, digamos, garantizar ante cualquier eventualidad. ¿Bien? Sucede que si ese actor tiene beneficio de litigar sin gasto, el juez lo va a excepcionar. ¿O no? Si le genera un poco de dudas, puede decir, por más que tenga beneficio de litigar sin gasto, te voy a exigir una caución real. Depende del análisis que el juez haga en ese momento. Bien. Ahora yo me voy al otro artículo, que es el 676 ter. Y dice, desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato. Ya ahí estamos hablando de un contrato. ¿Bien? O se venció el contrato, o hay una falta de pago, como dice el contrato de locación, que dice, por 2 cuotas vencidas, 2 alquileres vencidos, estoy en condiciones de poder iniciar la acción de desalojo. Dice, en los supuestos de la causal invocada por el desalojo fuere por falta de pago o el vencimiento del contrato, el actor podrá también, bajo caución real, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto por el 676 bis, que es el que le expliqué recién. ¿Bien? ¿Qué significa? Lo mismo, a pedido del actor y traba la litis. Para el supuesto de probarse que el actor tuvo una medida ocupando hecho o documento que figure en la relación. Bueno, pero lo más importante es eso, la cuestión. O sea, la gran mayoría de las veces los abogados solicitan al inicio. Nosotros decimos no, tiene que cumplirse con esos 2 requisitos. ¿Bien? Eso por un lado. Ahora, ¿qué sucede con la sentencia? ¿Bien? Llegamos a la sentencia, conforme el 163 del Código de Procedimiento. ¿Qué pasa con cualquier y otro ocupante? ¿Por qué? Le explico qué es lo que sucedía al principio. Yo demando a Juan Pérez. Y resulta que cuando llega la sentencia y se efectiviza el lanzamiento, lo ocupaban otras personas. ¿Y qué hacían los jueces? Decían, bueno, no lo puedo lanzar porque no fueron demandados los que están ocupando. Y era una vivada que utilizaban los ejecutados, o los demandados, quiero decir, en el cual decía, listo, como yo soy el demandado, lo vas a ocupar vos y cuando vengan al lanzamiento van a encontrar a otra persona. Entonces, sucedió lo siguiente. En la demanda se demandaba contra Juan Pérez y o contra cualquier otro ocupante. Bien. Ahora, sucedía, eso sería sencillo, porque contra cualquier otro ocupante, el juez al dictar sentencia lo dictaba justamente conforme lo previsto. ¿Qué sucedía con los actores que no hacían referencia contra cualquier otro ocupante? Volviendo al principio, el juez lo rechazaba, el lanzamiento. Pero la jurisprudencia vino a acomodar estos tantos. Y la Cámara de Civil y Comercial de acá de Mar del Plata dijo lo siguiente, mire, por más que no diga y cualquier otro ocupante, se entiende de que va dirigido. ¿Bien? Entonces, por más que no ha sido mencionado en la diligencia de notificación, o no se hubieran presentado en el juicio esos cualquier otro ocupante, automáticamente se ordena el lanzamiento. ¿Bien? Eso por un lado. ¿Cuál es el efecto de ese lanzamiento? ¿Bien? El 677 dice lo siguiente. Porque acá habla de la condena a futuro. ¿Bien? Una cosa es que yo llego a la sentencia y efectivamente estaba vencido el contrato, y ahí no hay inconveniente. Pero dice el 677. La demanda de desalojo podrá interponerse antes del vencimiento del plazo convenido, o sea, antes del vencimiento del contrato, para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordena la desocupación deberá cumplirse una vez vencido él. Yo, previendo de que este señor no me va a entregar el bien, lo que voy a hacer es inicio y queda supeditado el vencimiento del contrato, pero con una particularidad con respecto a las costas acá. Y dice, las costas serán a cargo del actor cuando el demandado, además de allanarse a la demanda, cumpla con la obligación de desocupar el bien o devolverlo en la forma conveniente. Es decir, la condena a futuro es,
Yo inicio una acción de desalojo por más que no se me venció el contrato, supeditado a lo que suceda una vez que se venza el contrato. Pero, ahí empieza a jugar las costas. Si ese demandado se allana y a la vez entrega el bien y en las buenas condiciones, conforme lo pactado, las costas van a ser impuestas al actor. ¿Bien? Ahora, si no se cumplen esas tres cuestiones, significa que las costas van a ser impuestas al demandado. Básicamente, esa es la cuestión. Ahora, como último, justamente hoy le decía, ¿qué sucede con la cuarentena que estamos viviendo? El desalojo, conforme el decreto de necesidad de urgencia 320, del 29 de marzo del 2020, vino a determinar ciertas particularidades con respecto al desalojo. Primero, dice el decreto de necesidad de urgencia, se suspenden los desalojos de inquilinos por falta de pago y se prorrogarán la vigencia de los contratos hasta el 30 de septiembre. ¿Bien? Dos particularidades. Si en este momento que hay un porcentaje grandísimo de contratos de locaciones en el cual no están siendo pagados los meses. La gran mayoría pudieron pagar en marzo, abril ya se complicó y estamos en mayo, imagínense. Y más aún los contratos de comerciales, en el cual no han podido ejercer el trabajo normal, diario que estaban realizando. Ahora, se congelan, ¿qué sucede si se prorrogan esos plazos de contrato? Supongamos, se le vencía un contrato de locación ahora en junio, se prorrogan, pero se congela ese precio de alquiler al valor de marzo, dice el decreto de necesidad de urgencia. ¿Bien? Ahora, habla lo siguiente, no significa que yo no me voy a hacer responsable siendo el locatario de esa deuda, sino que la estira, eso es lo que está diciendo, porque le da una prórroga para poder después normalizarlo. Ahora dice, las deudas que se produzcan por esa falta de pago se pagarán y determina 3 cuotas, con intereses compensatorios, pero sin penalidad. ¿Bien? Esa es la particularidad. Porque muchas veces en los contratos existen lo que se llama los intereses compensatorios y a la vez los punitorios, o sea, y eso lo deja sin efecto. Le da como un equilibrio, digamos, una equiparación ante esta emergencia que estamos viviendo sanitaria. Ahora, hay una excepción sobre esta cuestión, que dice, exceptuará, o sea, la imposición de intereses compensatorios, y eso lo va a tener que probar, a aquel locador que acredite que depende del alquiler para cubrir las necesidades básicas o la de la familia primaria conviviente. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir, digamos. Si necesariamente una familia en la cual necesita tener el abrigo de esa propiedad, se lo va a exceptuar de sus intereses. Eso es lo que está explicando. Ahora, habla justamente de que a la fecha de septiembre, habla de una mediación obligatoria. Fíjense en que yo hoy expliqué que no hacía falta en un desalojo mediación prejudicial obligatoria, pero este decreto de necesidad de urgencia habla de una mediación obligatoria. ¿Por qué habla de esto? Porque lo que quiere llegar es, cuando lleguemos a esa etapa, con la economía arrasada, lo que quiere decir es, bueno, que se junten las partes a negociar, porque posiblemente la crisis va a ser muy grande, entonces lo que trata es una mediación obligatoria previo al reclamo. ¿Bien? Eso sería básicamente lo que determina este decreto de necesidad de urgencia. Bien, tengo preguntas acá. Vamos a ver si puedo... el tema de la condena a futuro, ¿sería un contrato de prevención por si no cumple con la parte demandada? En cierto modo es un contrato de prevención, pero no es un contrato, porque lo que uno comúnmente ve, digamos, lo que pretende es
yo veo que el locatario no me va a entregar el bien. Hay situaciones que me generan duda. ¿Qué hago? Doy inicio, antes del vencimiento del contrato, a los efectos que la sentencia a futuro, la condena a futuro, me garantiza que una vez vencido, yo puedo ordenar el lanzamiento. No pierdo el tiempo, eso es lo que quiere decir. ¿Bien? Entonces, lo que uno comúnmente ve que firman los locador y locatario es un acuerdo homologatorio, que sería algo similar a una condena a futuro. ¿Qué quiere decir? Firman un convenio de desocupación, que dice, vencido el contrato de locación, cualquiera de las partes puede presentar los efectos de hacerlo efectivo. O sea, ¿por qué es más efectivo este acuerdo homologatorio? Porque hace las veces sentencia. Lo presento, le doy un traslado para ratificar la firma, una vez que eso quede firme, el juez dicta la sentencia homologatoria, acto seguido procede al lanzamiento. Y no tiene que hacer todo un proceso de sumario en el cual ustedes van a advertir que en un proceso sumario parece sencillo, pero he visto desalojos que han tardado años. ¿Por qué? Porque hay desalojos que hay estrategias legales por parte de los abogados o de las partes, de los demandados, en el cual lo que hacen era alongar, estirar lo más que puede para evitar cualquier desalojo en forma rápida. ¿Bien? ¿Cómo lo estiran? Con planteos, con planteo de nulidades, con excepciones, y eso hace, y con apelaciones, en el cual hace que se vaya a la Cámara, y que eso se siga estirando en el tiempo. Entonces, lo que generaría esta cuestión de condena a futuro o una homologación firmada con el mismo contrato es justamente evitar cualquier planteo o la tardanza de la devolución del bien. Además de las costas de la condena a futuro son altísimas, ¿no? En caso del locatario cumpla, tenés que estar muy seguro para el inicio. A ver, cuando hablamos de costas de la condena a futuro son altísimas, no. Cuando uno habla de costas, en una demanda, habla de gastos, y esos gastos entran los honorarios, ¿bien? Los gastos del proceso más los honorarios. O sea, altísimo o no, depende también de si existe un contrato, en la base regulatoria se da el valor de contrato multiplicado por 24, o por 36 si es un contrato de comercio, digamos. Entonces, eso es relativo. ¿Cómo se notifica el que usurpa? Se notifica el domicilio donde está usurpando. Sencillo, ¿bien? O sea, el domicilio, como no hay un contrato, el domicilio real es donde está usurpando. O sea, voy a notificar al domicilio donde yo pretendo que me entreguen el bien. ¿Bien? Es mucho más sencillo. Sucede muchas veces, antes de terminar con esto, que uno lo que hace en forma previa es realizar diligencias preliminares, que ustedes habrán visto. ¿Bien? ¿En qué consiste? En, no sé quiénes son los que están usurpando. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir contra cualquier ocupante. Antes de eso tengo que efectuar diligencias para cumplir con el 330, de saber a quién voy a demandar. Entonces, tenemos muchas veces diligencias preliminares, que es un mandamiento de constatación, ¿bien? O muchos lo que hacen directamente van con un escribano y hacen un acta donde determinan quiénes son los que están ocupando. Eso sirve para yo dar poder inicio a la demanda de desalojo y comenzar con ese proceso. ¿Cómo se notifica el que usurpa ahora con el COVID? ¿Hay notificaciones? Sí, yo lo expliqué hoy. La notificación al domicilio real, hoy por más que estamos en COVID, es la única que se está realizando. ¿Bien? Es la única. Eso está previsto en la resolución 10/2020. ¿Bien? En la época esta que estamos de cuarentena y de emergencia sanitaria, hay millones de resoluciones acordadas. Pero esta que yo doy es la que, en cierto modo, viene a nuclear a la cuestión de presentación electrónica y a la cuestión de notificaciones. Y justamente habla de esto. Y es, todas las notificaciones se van a realizar en forma electrónica, a lo que ustedes habrán escuchado, el domicilio constituido electrónico, etc. Salvo
al domicilio real. ¿Por qué? Porque no existe todavía un demandado que se haya presentado con el abogado. Entonces, es la única excepción en la cual elevamos esa notificación a la oficina de notificaciones y mandamientos, para que el oficial notificador lo materialice en forma presencial. Bien, la única particularidad es que antes de la emergencia se realizaba todo en papel, o sea, se presentaba en mesa de entrada la cédula en papel, con la documentación pertinente y con la copia de la demanda. Bien, ahora, por una cuestión de que no hay movimiento de gente y movimiento de papel por el tema del coronavirus, lo que se hace es, se envía en forma electrónica al juzgado o tribunal, y el juzgado o tribunal, enviando la cédula con el PDF adjuntado, esa documentación más la demanda, lo reenvía a la oficina de notificaciones para que ellos se ocupen de imprimirlo y cumplir con esa notificación. ¿Bien? Básicamente es lo que está sucediendo ahora. Ahora, la excepción que yo le dije de la carta documento es la que es a opción de parte, porque yo en primer lugar lo primero que hago es ordeno la forma la que le está aplicando domicilio real. Pero si ven una opción que la pueden solicitar, que me lo han hecho en el juzgado donde estoy yo, y yo automáticamente lo autorizo con la explicación que él hablaba del link que le tengo que yo hacer referencia, cuál es, para que lo puedan insertar en la carta de documento, para que esa parte pueda, digamos, sentirse que pudo tener acceso a la demanda, a la documentación y al proveído. ¿Bien? Me dice acá, ¿qué pasaría si fuera una familia precaria, digamos que viven en una villa, la justicia ve algo en el Ministerio de Infraestructura o cómo queda? Ah, miércoles, qué pregunta, ¿no? A ver, aquí empieza a jugar los intereses económicos, los intereses políticos, los intereses que estamos viviendo. Básicamente, yo cuando estoy hablando de desalojo, ¿cómo sucede con un desalojo entre una situación? Acá cuando hablamos de familia precaria que vive en una villa, ya ahí no juega tanto el desalojo, ahí juegan unos intereses de cómo solucionamos una cuestión de desalojo. Mire, voy a explicar. Una experiencia que tuve yo en el civil, cuando yo era secretario, Civil 1. ¿Vieron lo que se llama, lo que son de Mar del Plata, la canchita de los bomberos donde está el Museo del Mar, en la costa? Casi llegando a Constitución, donde está el Museo del Mar y atrás sigue habiendo un parque. Eso se llama la canchita de los bomberos originariamente, porque ahí jugaban al fútbol y se llamaba la canchita de los bomberos. Ahí, antes de esa infraestructura, existían familias precarias, donde la municipalidad o la provincia solicitaron justamente el desalojo. Y nosotros tuvimos que intervenir con mi juez, donde como medida cautelar dispusimos que no se efectuara el desalojo porque ahí había una afectación de esa familia porque quedaba en la calle. ¿Bien? Y ya la propiedad no es una propiedad de un particular, ese terreno, sino que era una propiedad que pertenecía a la provincia. Entonces ahí empieza a jugar un interés totalmente distinto. ¿Bien? Entonces, el análisis es totalmente distinto. Bien. Vamos a... Acá está, bien. Vamos a empezar a hablar 9 y 6. Bien. Tengo todavía unos 20 minutos, media hora, ¿no, Alan? Sí, hasta 45. Bien, perfecto. Igualmente no lo voy a tener a tanto porque hoy viernes no van a salir de joda, pero deben estar cansados. Voy a empezar a hablar de interdictos y acciones posesorias. Aquí vamos a hablar de interdictos y acciones posesorias. Vamos a hablar de las 4 clases de interdictos, ¿bien? Pero previamente le voy a hacer una explicación o un concepto de lo que es tenencia, posesión y propiedad. Voy a empezar del menor al mayor, porque la propiedad es un derecho mucho más amplio. Entonces, tenencia, como principio general, la tenencia se reconoce en otro la propiedad.
Bien, por eso hoy me preguntaban, ¿qué es tenedor precario? Bien, o sea, tenencia reconoce en otro la propiedad. Ejemplo, este cuida, bien, por otro. Ejemplo, el locatario, el arrendatario, el usufructuario o el acreedor prendario. ¿Bien? Esos son ejemplos básicos de tenencia. En cambio, la posesión, ahí hay una diferencia porque es un poco más allá de la tenencia, porque ejerce con ánimo de dueño. ¿Bien? El que ejerce la posesión con ánimo de dueño sobre un bien en el cual no tiene propiedad. ¿Bien? En cambio, la propiedad, por eso yo vieron que fui de menor a mayor, la propiedad es la mayor cantidad de facultades posibles que alguien pueda tener sobre una cosa. ¿Bien? En el cual tiene derecho a poseer, a usar, gozar, disponer y excluir a otros. Por eso es la mayor cantidad de derechos que tiene el que es propietario. ¿Bien? Eso por un lado. Cuando hablamos de interdictos y acciones posesorias, ustedes van a ver en el programa que existe la teoría unitaria y la teoría dualista. Bien, la teoría unitaria básicamente dice que los interdictos se encuentran en el Código Procesal Civil y Comercial, bien, y las pretensiones posesorias están legisladas en el Código Civil y Comercial. O sea, uno en el procesal y en otro en el civil y comercial. La teoría dualista, que es la que sostiene la doctrina mayoritaria y la que se aplica en la justicia, habla de que interdicto y pretensiones posesorias son totalmente distintos. ¿Bien? Habla de que interdictos es la posesión actual, aunque fuera viciosa. ¿Bien? En cambio, la posesión es amparar el derecho a esa posesión, conforme al Código Civil. O sea, el interdicto básicamente es lograr algo próximo, pero no con un derecho total. ¿Bien? Es decir, que al vencido le quedará la posibilidad de discutir el derecho a la posesión en un derecho posterior. Eso es lo que quiere decir. ¿Bien? Hay una diferencia entre interdicto y acciones posesorias. Y miren la diferencia. El interdicto tramita por un trámite sumarísimo, corto. ¿Bien? En cambio, las acciones posesorias tramitan por juicio sumario. Ahí está la diferencia en qué tipo de proceso se aplica para el interdicto y qué tipo de proceso se aplica para las acciones posesorias. Repito, el interdicto son trámites sumarísimos. Ustedes habrán analizado que es ordinario, sumario, sumarísimo. Sumarísimo son plazos más cortos, en el cual el traslado de la demanda más corta, los traslados normales son de 2 días, salvo las excepciones, etcétera, como prevén el Código de Procedimiento. ¿Bien? Ahora, existen 4 clases de interdictos que están previstos en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 600. Dice el 600, clases de interdictos: adquirir, retener, recobrar e impedir una obra nueva. Esos 4 vamos a analizar ahora. Pero, previo a eso, yo quiero analizar las reglas comunes de los interdictos. ¿Bien? Vamos a hablar algunas reglas comunes. Por ejemplo, hay una regla común a todos los interdictos que es el plazo de caducidad. O sea, después de transcurrido un año, no puedo interponer el interdicto. ¿Bien? Desde que los hechos se fundaron. O sea, yo no puedo alegar, luego de que el hecho sucediera, pasado el año, pretender un interdicto. Ya tengo que ir a una acción netamente posesoria. ¿Bien? La otra particularidad, eso está previsto en lo que es la caducidad en el 615. ¿Bien? En el 615 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. El 616 dice lo siguiente, que la sentencia que se dictaran en ese interdicto, estoy facultado para iniciar un juicio posterior que es una ejecución de acciones reales. ¿Bien? O el interdicto, digamos que lo que tiene es provisoriamente lograr el cometido de o retener, o adquirir, o de obra nueva, como vamos a ver ahora en este momento. Bien. Entonces, los trámites
el trámite que están previstos en cada uno de los interdictos son sumarísimos. El interdicto de retener está previsto en el artículo 605, trámite sumarísimo. El interdicto de adquirir en el 602. El interdicto de recobrar en el 609 y el de obra nueva en el 613. El efecto de la sentencia, como les decía yo recién, de esta sentencia dictada en un interdicto, es, deducida esa acción posesoria interdicto, solo podrá promoverse una acción real. ¿Bien? Ahora, yo voy a empezar por el interdicto de retener, y así vamos a seguir viendo el concepto, la legitimación activa, la legitimación pasiva, y la medida cautelar que se puede solicitar en cada uno de los interdictos. ¿Bien? Cuando hablamos de interdicto de retener, bien, significa, hay alguien que quiere quitarme o ocupar el bien. Entonces dice, es la pretensión procesal, el concepto sería la pretensión procesal en el cual el poseedor o tenedor de un bien inmueble o mueble, ahí fíjese la diferencia, mueble o inmueble estamos hablando también, reclama el amparo judicial. Dice, señor juez, hay alguien que quiere quedarse con este bien. Entonces solicito, a través del interdicto de retener, que usted dicte una sentencia. Bien, ahí lo que está sucediendo es, hay actos materiales que hay una turbación, bien, por parte del que pretende meterse en ese bien o quitárselo, al ejercicio efectivo de esa posesión o de esa tenencia. Es lo que sucede en ese interdicto de retener. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que prevé el 604 del Código de Procedimiento? Primero, en primer lugar, el que intente este interdicto, o sea, el que pretende la aplicación de este interdicto de retener, debe tener la actual posesión o tenencia del bien. Bien, tiene que justificarlo. En primer lugar. Segundo, que el que pretende, digamos, quitarle ese bien, amenazare, dice, o perturbare mediante actos materiales. ¿Cuáles son los ejemplos que yo puedo darle de actos materiales? Bien, es cuando nosotros en la justicia veíamos lo siguiente, yo tengo un terreno, porque esto sucede mayormente en los terrenos que están no alejados de la ciudad, en las zonas aledañas, ¿bien? Entonces, sucede muchas veces en el cual lo uso yo para fin de semana, ¿bien? Para ir a disfrutar el día. Entonces, cuando voy, veo que hay destrucciones del alambrado o me han puesto una cerca, ¿bien? Entonces, esos son actos materiales por parte del que quiere turbar. Entonces, ¿yo qué hago? Ante esta situación, voy a sacar foto, escribano, para demostrar que existen actos de turbación y voy a dar inicio a este interdicto de retener. ¿Bien? Entonces, la legitimación activa, ¿quién la tiene? El poseedor como simple tenedor. O sea, hasta ejemplo le doy. Supongamos, hay un locatario, ¿bien? Un locatario que tiene el bien y resulta que hay un tercero que con actos materiales le quiere quitar el bien, le quiere turbar el bien. Bueno, él mismo puede ser el legitimado. En cambio, la legitimación pasiva es contra la persona que voy a denunciar que perturban esa posesión, como le explicaba hoy. ¿Bien? O puede ir contra los sucesores o copartícipes también. ¿Bien? Como le explicaba hoy, en el sentido de que vienen, pretenden destruir una cerca, un alambrado, o construir una cerca, entonces sucede que yo puedo identificarlos, ¿bien? O, si no lo puedo identificar, voy a tratar de agotar las instancias previas a través de diligencias para determinar quiénes son los que pretenden turbar ese acto material. ¿Cuál es la medida que se pide y el juez la puede otorgar cuando inicia un incidente de retener, un interdicto de retener? Es la prohibición de innovar. ¿Bien? Eso está previsto en el artículo 607. ¿Cuál es la finalidad de la pretensión de innovar? La finalidad de la pretensión de innovar es abstenerse de que deponga de la actitud de amenazante. O sea, el juez ordena, como prohibición de innovar, al demandado, mire, hasta tanto yo no resuelva la sentencia o hasta el resultado de la sentencia,
usted no va a poder hacer ningún acto de turbación. Esa es la prohibición, bajo procedimiento de sanciones, pecuniarias o lo que sea. ¿Bien? Eso es una forma de poder garantizar, para el que pretende el interdicto de retener, que, digamos, podés llegar al resultado de la sentencia sin que tenga un acto de material de turbación y le quite la propiedad. Ahora, ¿qué sucede si yo inicio un interdicto de retener y en el interín esa persona hace efectivo ese acto de turbación material? O sea, entra y me ocupa. Esa acción se transforma en un interdicto de recobrar. ¿Bien? Automáticamente, el accionante le dice, señor juez, yo inicié un interdicto de retener, pero en el interín del proceso surge que, y lo demuestra con fotos o con un acta notarial, donde se demuestra que efectivamente esa turbación se hizo efectiva. Entonces, automáticamente el juez transforma el proceso en un interdicto de recobrar. Básicamente, se puede materializar porque si hablamos del principio que los 4 interdictos tramitan por un mismo proceso que es sumarísimo, se entiende que no afecta el derecho de defensa en juicio del accionado, ¿bien? Por más que se modifique ese objeto procesal, ¿bien? Ahí vamos al interdicto de recobrar. El interdicto de recobrar se da cuando, justamente lo que yo explicaba recién, el poseedor o tenor de un bien inmueble ha sido total o parcialmente despojado. ¿Bien? Normalmente es total. Cuando hablo parcialmente despojado, porque posiblemente no fue en la totalidad de la propiedad, sino que fue una parte, una parcela o una parte del fondo del inmueble. ¿Bien? Por eso habla de total o parcialmente. Entonces lo que va a requerir es la restitución de la posesión o la tenencia perdida. Ese es el objeto. ¿Bien? La restitución de la tenencia o la posesión que fue perdida. ¿Cuáles son los requisitos? Bien, en este tipo de interdicto es, primero, el que intente este interdicto tiene que acreditar que tuvo una posesión actual o la tenencia del bien inmueble o inmueble. ¿Bien? Actual, o sea, la perdió, por supuesto, pero tiene que acreditar que la tenía actual. ¿Bien? No puede pretender, como decía hoy, y eso va a jugar la caducidad, pasar 10 años y decir, señor juez, pretendo el interdicto recobrar porque faltaría uno de los requisitos que justamente es ese. Y la otra es que fuera despojado parcial o totalmente del bien, y habla 2 particulares muy específicas, que es con violencia o clandestinidad. Hay una diferencia en lo que es violencia y clandestinidad. ¿Por qué? Porque violencia es, y lo hemos visto más de una vez en distintos tipos de procesos, que está la persona, supongamos, en un terreno, cortando el pasto, se viene un señor con 10 personas, en forma violenta, lo echa, y se meten en esa propiedad y empiezan a construir. Bien, eso es violento. ¿Bien? En cambio, clandestinidad es cuando esa persona no está, o sea, aprovecha la nocturnidad, supongamos, un fin de semana, donde no hay nadie, y procede a meterse en ese fondo, en esa propiedad, y ahí ejerce, digamos, una cuestión totalmente ilegal. Bien, ahí estaría la diferencia entre, repito, entre violencia y clandestinidad. Bien, legitimación, activa y pasiva. La legitimación activa, lo que le decía hoy, poseedor actual y momentáneo, incluso el mero tenedor. Actual y momentáneo. Tiene que acreditarlo, como le decía hoy. En la pasiva es a quién denuncio, y también van incluidos los sucesores universales o particulares de mala fe. Miren, ¿por qué habla? Sucesores universales, una sucesión, o sea, los herederos de ese causante. Y particulares de mala fe significa que el que se introdujo, acto seguido, y sucede muchas veces, de mala fe, o sea, no de buena fe. El que está adquiriendo sabía que el que le estaba vendiendo, supongamos, no era el verdadero
poseedor o tenedor, sino que le entrega a un tercero, y ese es de mala fe, porque conoce esa irregularidad o esa ilegitimidad. ¿Bien? Entonces, ahí empieza a jugar esa cuestión. ¿Cuál es la medida que se otorga si es solicitada y si efectivamente se acredita conforme previsto en el 610? Es la restitución del bien. ¿Bien? Puedo pedir como medida cautelar y el juez la va a analizar y va a considerar si se se metió el derecho y el peligro una demora, y ordena como medida cautelar restitución del bien. ¿Bien? Ahora empezamos con el tercero, que es el interdicto de obra nueva. ¿Bien? No es muy común, pero cuando yo era secretario en el juzgado hemos tenido 2 o 3 causas de interdicto de obra nueva, y después le voy a dar una explicación de cómo es el tema. Primero, el afectado de la posesión o tenencia sobre un bien inmueble, ¿bien? Comienza una ejecución de una obra. ¿Y qué es lo que hace? Pide que se suspenda esa obra durante ese proceso. ¿Bien? Pide que se suspenda, y lo que va a solicitar también, no solamente eso, que al momento de la sentencia se ordene en su caso la destrucción. ¿Bien? Ejemplo. En el juzgado donde estaba yo, solicitaba. Lo que sucede comúnmente en esta de interdicto de obra nueva son los fundos lindantes, o sea, las cuestiones de medianería. Ustedes saben que cuando hay una medianera, se tienen que respetar ciertas medidas en el cual yo no puedo pretender, estando en esta propiedad, construir superando el espacio aéreo del fondo lindante. Y sucede más de una vez. Entonces, hemos tenido nosotros situaciones en las cuales se han hecho construcciones irregulares donde ocupaba el espacio lindante. Entonces solicitaba en ese momento un interdicto de obra nueva. Que se estaban construyendo, solicitaba la suspensión de esa obra. ¿Para qué? Para que al momento de la sentencia el juez diga si efectivamente es irregular, y si es irregular, intimarlo a que proceda a su destrucción. O sea, a costa del demandado, tiene que proceder a destruir esa parte que fue mal construida, y si no lo hace, vencido el plazo, lo realiza el que solicitó el interdicto con los gastos ocasionados por haber hecho todo ese trabajo, reclamárselo al demandado. ¿Bien? Básicamente, ese es lo que sería un interdicto de obra nueva. La legitimación activa son los mismos en lo que hemos analizado el interdicto de retener y el interdicto de recobrar, en lo que es legitimación activa. Le doy los ejemplos que se dan en estos interdictos de obra nueva, el de medianera, que es lo que más van a encontrar ustedes, ¿bien? Y el otro, el de ejecución de obra en partes comunes, ¿bien? Eso sucede en los edificios, donde hay partes comunes, que son partes comunes que yo no puedo pretender modificar. Entonces, si existe un reglamento de copropiedad donde me indica que yo no puedo ocupar ciertos lugares que no corresponden, que no son propios, sino son comunes, ahí es donde comienza a generarse esta acción de interdicto de obra nueva. ¿Bien? Entonces, ahí es donde serían esos ejemplos. La legitimación activa, ya le dije, la legitimación pasiva es contra el dueño de la obra, ¿bien? Básicamente, y si es desconocido, dice el artículo 613, es contra el director de la obra o el encargado de ella. ¿Bien? Miren, yo le voy a dar un ejemplo de una situación que tuvimos nosotros, de una situación muy similar a esta. Hubo, y lo vamos a ver con lo que veamos de denuncia de daño temido o de reparación urgente. Daño temido se relaciona a veces mucho con el interdicto de obra nueva. Había una obra en construcción, bien, en el cual producía una rajadura al fondo lindante, que era una casa, bien. Entonces se ordenó la suspensión de esa obra hasta tanto se garantizara que el fondo lindante, la casa, no produjera ninguna rotura, o
o digamos, o producto de eso se desmoronara la casa. ¿Bien? Entonces, también empieza a jugar esa cuestión. La medida que se otorga en este tipo de interdicto es la prohibición de innovar. O sea, le dice a la parte demandada, se suspende la obra hasta tanto se dicte la sentencia. ¿Bien? Básicamente es esto. Está previsto en el 230, que es la medida genérica que ustedes habrán visto cuando le explicó Nancy las medidas cautelares. ¿Bien? Y la última es el interdicto de adquirir. El interdicto de adquirir, el objeto que tiene es conseguir que la investidura de una posesión o tenencia que nunca se tuvo. Es la más difícil de poder lograr. ¿Bien? Porque yo tengo que demostrar algo que nunca tuve. Entonces, la crítica que se hace en este tipo de interdicto, que verdaderamente no se configura como un verdadero interdicto. ¿Bien? Y en la praxis diaria es muy difícil que se solicite este tipo de interdicto, sino que tiene que ir directamente a una acción real. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en este interdicto lo que tiene que demostrar su título o derecho a la posesión de tenencia. ¿Bien? Y muchas veces no se lo puede demostrar. ¿Cuál es la medida que se solicita en este tipo de interdicto? Es la anotación de litis. La que ustedes le habrá aplicado en la clase anterior es Nancy, que es la medida menos gravosa, la anotación de litis. ¿Qué significa? Anotar el litigio en el registro de la propiedad, porque si esa propiedad se vende, el que adquiere posiblemente tiene que saber que existe un conflicto judicial que puede salir perjudicado, no puede desconocer. Básicamente es eso la anotación de litis. Por último, vamos a ver los otros, el daño temido, el 617 bis, y la oposición a la ejecución de reparaciones urgentes, que es el 617 ter. ¿Bien? Así terminamos con esto, y en la próxima clase comenzamos con la usucapión, rendición de cuenta, y así sucesivamente. El daño temido es lo que prevé el 617 bis. Yo le voy a leer el 617 bis y el 617 ter, para que lo puedan entender. Porque es algo que, aunque ustedes no lo crean, pero en la ciudad de Mar del Plata, estos dos artículos se utilizan mucho. ¿Bien? Porque estamos con daño temido, es la explicación que yo le di de un edificio que se está construyendo y le produce una rotura al inmueble donde la medianera se empieza a rajar y eso puede producir un demoramiento. Entonces, se solicita que se aplique 617 bis. Y el 617 ter sucede mucho porque aquí en Mar del Plata existen muchos edificios que se encuentran vacíos porque la mayoría de esos edificios son propietarios de la capital federal, donde lo utilizan para venir a vacacionar. Entonces, al estar abandonado, no se realizan los mantenimientos y es donde surge la problemática de las reparaciones urgentes. ¿Bien? Comienzo con el 617 bis. Dice quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño grave e inminente en sus bienes, puede solicitar al juez las medidas de seguridad adecuadas si no mediara anterior intervención de autoridad administrativa por el mismo motivo. ¿Bien? Es eso, básicamente, y es la explicación que yo le di justamente que sucedió con un edificio. Entonces, aquí la legitimación activa es muy amplia. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es evitar un mal mayor. En cambio, la legitimación pasiva es el propietario, poseedor o quien asumió el deber de conservación del bien en el cual le está ejerciendo ese perjuicio al otro. ¿Bien? Ahora, vamos a la ejecución de reparaciones urgentes. El 617 ter dice lo siguiente. Cuando deterioros o averías producidas en un edificio o unidad ocasionan graves daños a otros y el ocupante del primero se opusiere a realizar o permitir que se ejecuten las reparaciones necesarias. Yo, siendo secretario, tuve que ir infinidad de veces a hacer reconocimientos judiciales previos a resolver sobre el 617 ter. A ver, sucede mayormente que existe
como le decía, departamentos donde no están sin uso porque los propietarios viven en Buenos Aires, entonces hay filtraciones de humedad. De un tercer piso a un segundo piso que produce toda una humedad, caída de mampostería, agua, problema de electricidad, porque pueden mojarse cables, etcétera, etcétera. Y el consorcio le solicita a ese propietario que le está produciendo esos problemas hacia el otro, que realice las reparaciones urgentes. Y no le da bolilla. ¿Bien? O no se puede comunicar, porque no sabe dónde está, porque desapareció, porque a lo mejor no es, porque fallecieron, porque suceden muchas cosas. O se niegan. Entonces, lo que se hace es justamente a través del inicio de esta acción de reparación urgente, es tomar una medida cautelar urgente, es ordenar la reparación. Ahora, previo, la particularidad que tiene que se le exige para poder iniciar esta acción para que se repare en forma urgente es un informe técnico. Yo para poder ordenar y poder determinar que efectivamente tengo que tener un informe técnico previo, tiene que ser un profesional idóneo, ¿bien? Un ingeniero técnico que me diga efectivamente, básicamente, qué es lo que pudo observar él de cuáles son las problemáticas, cuáles son las reparaciones y posiblemente de dónde surgiría, bien, esa problemática. Porque muchas veces no es del piso de arriba, sino que muchas veces la controversia que se suscita es si es del piso o si es de un espacio común. Porque si es de un espacio común, lo responsable no es el dueño de arriba, sino que es el responsable todos los propietarios, porque son espacios comunes. Es lo que siempre se discute. Donde viene el demandado y dice, no, pero si esto no viene de mi filtración, sino que viene del espacio común, porque esto viene en producto de agua de arriba, el de la terraza, lo que sea. Bueno, eso es lo que hay que determinar, y el informe técnico a mí me sirve para poder estar encaminado a ver si puedo ordenar esa reparación urgente, y la mayoría de las veces, para estar seguro, lo que hace, cuando yo era secretario, mi juez ordenaba que yo haga un reconocimiento. ¿Qué hacía? Me constituía en el edificio, hacía un reconocimiento, yo no soy un experto porque soy abogado, pero hacía una visión, reconocía el lugar que efectivamente veía o que percibían en el edificio, en el departamento donde se producía ese perjuicio, y si yo tenía acceso al edificio, al departamento que el que ocasionaba, también podía percibirlo. Luego de ese reconocimiento, acto seguido, se resuelve esa medida. Bien, la medida ¿cómo se materializa? Es una cautelar donde se ordena, bien, la intervención de un oficial, mejor dicho, de un oficial de justicia para que se constituya con el actor a los efectos primero de ir al departamento que supuestamente produce esa filtración para que golpee la puerta, y si no es atendido, se utiliza la fuerza pública. ¿Qué significa? La auxilio de un cerrajero para abrir en forma compulsiva, entrar a la propiedad, porque si no hay nadie, lograr realizar el análisis de qué es lo que sería la filtración, el producto de filtración, cerrarlo, determinar cuáles serían los gastos y proceder al arreglo inmediato. Eso lo tiene que comunicar al juzgado. Bien. Básicamente o procesalmente así se materializa. Bien. Una vez que es arreglado, el juez ordena que esa llave, porque pues supongamos que no hubiera nadie, que es lo que sucede normalmente, se lo entrega al consorcio para que luego de que se constituya el propietario sea entregada la llave. Bien, y lo que se hace, los gastos ocasionados por ese arreglo serán a cargo del demandado, en este caso el que no procedió al arreglo en su oportunidad. Bien, porque hubo intimaciones previas, pero no cumplió, es lo que sucede normalmente. Estas dos cuestiones, aunque a ustedes le parezcan ajenas, les puedo asegurar que se aplica más de una vez, más en esta ciudad de Mar del Plata, donde existen todas estas problemáticas. Bueno, Alan, creo que estamos con el tiempo.
en Son y la 36. próxima... Bien, perfecto. Hasta aquí llegamos. En la próxima seguimos el lunes al mismo horario. Bien. Ya, Alan, después le van a indicar a ustedes el ID y la contraseña.